La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial, en el que peldaño a peldaño se analiza si una conducta humana es delito o no. Para ello, se requiere reunir 6 aspectos positivos, siendo conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, los cuales son los 6 presupuestos básicos que todo delito tiene. De igual manera, es importante mencionar que cada aspecto positivo señalado tiene un aspecto negativo, es decir, aquellas hipótesis por medio de las cuales no se dan los aspectos positivos, siendo ausencia de conducta, ausencia de tipicidad. Partiendo del primer aspecto positivo, debemos señalar que es la conducta la cual puede darse de 2 maneras: por acción, por omisión, la cual omisión a su vez se subdivide en omisión simple y en comisión por omisión. La acción es el primer elemento de la teoría analítica del delito y es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio. Como por ejemplo, en un homicidio es considerado una acción que realiza cierta persona con intención. Mira, iba saliendo. Agárrala. Agárrala. La conducta también puede darse por omisión simple o por omisión por comisión. En omisión simple hay un resultado formal, es el delito que se da por no cumplir con el deber jurídico de actuar. Un claro ejemplo sería el abandono de deberes, ya que el padre no cumple con el deber jurídico que le corresponde. ¿Qué quieres? No, ¿cómo que? No, pues eso lo vamos a ver. Sí, vámonos. Como parte contraria del acto tenemos la ausencia de conducta, el cual es el aspecto negativo del acto. La ausencia de conducta se refiere a ciertas hipótesis donde aparentemente una persona comete una conducta delictuosa, pero al existir una ausencia de su conducta no se da el aspecto consistente en el acto, teniendo diversas hipótesis, las cuales son sueño, hipnotismo, movimientos reflejos, sonambulismo, vis absoluta, vis mayor. Durante el sueño hay ausencia de conducta, dado que la persona se encuentra en un estado de inconsciencia temporal, como por ejemplo, una madre que recién acaba de dar a luz se queda dormida mientras le da de beber a su bebé. Durante el sueño, ella ahoga a su bebé. Adelante. Aquí te traje a tu hija. Cuidado. Voy a salir un rato. Cuidado. Voy a salir un rato. ¿Necesitas algo? No, ahorita no. Ya. La bebé, la bebé, cuidado. ¿La bebé? No. No respira, no respira. ¡No respira! ¡Llora la bebé! ¡Mi hermana! ¿Qué dices? No sé, no respira. ¿Qué dices? No sé, no respira. No. ¡La niña!
le hiciste, mamá? ¿Qué le hiciste? También tenemos en el hipnotismo que hay ausencia de conducta, dado que durante el hipnotismo la persona se encuentra en un estado de inconsciencia. Un claro ejemplo de ello sería la esposa que descubre que su marido le es infiel y ésta decide hipnotizar a su marido para que éste prive de la vida a su amasía. Sí, bueno. ¿Sí de parte de quién? ¿Quién lo busca? Xiomara, ¿eres nueva en su oficina? Sí, yo le dejo que es de él, disculpa. ¿Su novia? ¿Cómo que su novia? Tiene 40 años, niña. ¿Sabes que es casado? ¿Sabes qué? No lo vuelvas a buscar si no quieres meterte en problemas, ¿ok? Estúpida. Estúpida. Extraño a mi esposo. Mira, sí, la estúpida amante me marcó y me dijo que andaba con él. Mira, me acaba de mandar unas fotos con él. Mira, sí, la estúpida amante me marcó y me dijo que andaba con él. Mira, me acaba de mandar unas fotos con él. Sí, al estúpido se le olvidó su celular. Ni siquiera inteligente es para engañarme. Regina, ya no tranquilízate, ya no estás haciendo por eso estúpido, no vale la pena, todos son iguales. No sé, pero me vio la cara de tonta. Vamos a vengarnos de él. ¿Y qué hago? Pero tienes que traerlo y yo me encargo de lo demás. Di que van a venir a terapias de pareja y aquí lo engañamos y hacemos que es. Que pague todo. Ya no llores, por favor. Mañana lo traigo. Sí, regresa y habla con él y dile que lo que pasó, que te explique y dile que necesita venir a terapia. Voy a borrar las fotos y las voy a bloquear. Mañana vengo. Hola, buenas tardes, mi amor. Qué bueno. ¿Sí, cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te tu trabajo? ¿Bien? ¿Llamó a alguien? No, nadie. ¿Tu trabajo? ¿Bien? ¿Llamó a alguien? No, nadie. ¿Sabes qué? Siento como que hemos tenido muchos problemas últimamente. ¿Pero por qué no te sientes a gusto? No sé, pues los problemas y la... ¿Pero por qué no te sientes a No gusto? sé, pues los problemas, el ambiente, no, todo no me gusta. Hablé con mi amiga, ¿te acuerdas, gordo? Mi amiga esta, la psicóloga. Ah, ¿Por qué? pero o sea, ¿para qué no va a servir la terapia si no? No, amor, ¿por qué? Pero o sea, ¿para qué no va a servir la terapia si no? No, amor, pero de todos modos, ve, nos sirve porque fortalecemos nuestro amor y aparte no nos va a cobrar nada. ¿Sabes cuándo? Aparte te vas a ver bien, amor, ven. Bien, amor, ven. Ah, sí, ya te dije, pero bueno. Pero no, ven. Amiga, hola. Hola, amiga. Mira, él es mi esposo, ve, ella es mi amiga. Hola. Me voy a ver. Sí, mira, es por la terapia de pareja, por lo que habíamos hablado. Ok, a ver, cuéntenme un poquito de ustedes. Y aparte, pues, del tiempo que estuvimos de novios, que fueron 3 años. 5 años de casados. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te molesta de ella? Bueno, solo que algunas veces llega a desesperarme, llega a tener celos, no sé. Como que tiende a creer que la estoy engañando, cosa que no sé. Como que tiende a creer que la estoy engañando, cosa que no es nada cierto. ¿Es cierto? No, claro que no. ¿Por qué crees eso entonces? Pues no sé, pero Tú sabes que yo te he sido fiel estos 5 años y no sé por qué Yo no estás con sé. esta idea de la cita con ella, no sé por qué. es una ayuda. Ok, vamos a hacer entonces otro tipo de terapia. Te vas a recostar aquí, por favor. Bueno, está bien. Estaremos contigo. ¿De este lado o acá? Estaremos contigo. ¿De este lado o acá? Pues, De acá. ¿Y te vas a relajar? Cierra para que entres en un trance. ¿Te quieres acercar un poco más para que Vas a mirar eso, realmente.
y vas a recordar todos los momentos bellos que pasaron juntos durante estos 8 años de relación. Ok, te voy a preguntar, ¿conoces a Xiomara? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella? 2 años. 2 años. Ok, a partir de ahora la vas a odiar. En cuanto la veas, la vas a matar. Vas a llegar a su casa y con un cuchillo la vas a apuñalear. Sí. Al cuente 3 vas a despertar y vas a ir a casa de Xiomara. 1, 3, 3. Tenía tu esposa, ¿eh? Dime por qué no me dijiste a qué tenía tu esposa, ¿eh? ¡Ah! También encontramos los movimientos reflejos. En los movimientos reflejos hay ausencia de conducta cuando el sujeto realiza un movimiento corporal que es involuntario y produce un resultado delictivo, como por ejemplo, una joven que se encontraba caminando en la calle, al ser tocada del hombro, realiza un movimiento corporal que es involuntario, y esto produce que la muchacha golpee a la persona que le tocó el hombro. Hey, sí, dámelo. Sí, dámelo. Gracias. Pues. ¿Qué hice? También tenemos el sonambulismo. En el sonambulismo hay ausencia de conducta dado por el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona durante el sueño, como por ejemplo, una joven quien se encuentra en estado de inconsciencia temporal lesiona a la persona que pretendía llevarla de nuevo a su cama. Otra vez tiene que contar. Otra vez tiene que contar. También tenemos la visa absoluta. En esta también hay ausencia de conducta, dado que es una fuerza irresistible que es provocada por la naturaleza y se presenta este aspecto negativo de la conducta, pues no existe voluntad por parte del supuesto, como por ejemplo, una joven que se encontraba en el segundo piso con su paraguas, debido a la fuerza irresistible de la naturaleza, su paraguas se le vuela, provocando la lesión de un joven que se encontraba en el apartado de abajo. También tenemos la vis mayor. En la vis mayor también hay ausencia de conducta, dado que es una fuerza irresistible que es provocada por el hombre, y es un hecho que no se puede evitar ni tampoco se puede prever, como por ejemplo, 3 jóvenes que se encontraban bajando las escaleras de su casa. Una empuja a otra, esta por la fuerza irresistible empuja a la otra, y la última se lesiona al caer de las escaleras. Otro de los aspectos positivos que tiene un delito es la tipicidad. La tipicidad es el segundo aspecto positivo y este es el encuadramiento de la conducta humana al tipo penal.
En el tipo se incluyen todas las características de la acción, como por ejemplo, un robo que es con violencia. ¡Ciencia! ¡Rápido! Del lado contrario de la tipicidad, como aspecto negativo, tenemos lo que es la ausencia de tipo. La ausencia de tipo es la falta de la adecuación del acto humano, ejecutando una figura descrita por la ley como delito. Un claro ejemplo sería que en el estado de Campeche no se encuentra tipificado el adulterio como delito, tal y como lo está en otros estados. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es esta? ¿Qué haces aquí? ¿Quién es esta? ¿Eres casado? ¿No lo sabías? Te voy a demandar por adulterio. Como el tercer aspecto positivo de un delito, tenemos la antijuricidad. Este consiste en el desvalor de un hecho típico, contrario a las normas del derecho en general. Es lo contrario del derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre con el tipo penal. La antijuricidad Disculpa, ¿no sabes por dónde queda la calle Caoba? No sé, la verdad no sé dónde. No sé, la verdad no sé dónde. En los aspectos negativos de la antijuricidad encontramos las causas de justificación, las cuales estas son las situaciones admitidas por el derecho penal, las cuales eliminan la antijuricidad de un acto voluntario, insumible en un tipo de delito, como por ejemplo la legítima defensa, el consentimiento, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. En la legítima defensa se justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, ya que es el contraataque a la repulsa de una agresión con el fin de protegerse a sí mismo. Como por ejemplo, una joven que se encontraba caminando en la calle es atacada por un tipo. Esta, en su legítima defensa, lo golpea, defendiéndose. También tenemos el consentimiento. El consentimiento del interesado o del ofendido se ubica entre las causas que anulan la ilicitud del acto y actúa como causa de exclusión de la tipicidad como causa de justificación. Como por ejemplo, una señora que ordena destruir un muro para ampliar su casa. Me tiré todo esto para eso que quiero agrandar mi casa. En el estado de necesidad tenemos que es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuricidad de la acción debido a la presencia de la figura justificante. Como por ejemplo, un padre que tiene la necesidad de salvar la vida de su hija, pero no tiene los suficientes recursos para las medicinas de su hija. Este decide robar. Disculpa, te traje el dinero de la tanda. Ah, sí, está bien. En el cumplimiento de un deber tenemos que es la acción y la omisión que se realiza en cumplimiento de un deber, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. El daño se causa en virtud de ejercer un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación como el ejercicio de una profesión. Como por ejemplo, un policía quien intenta detener a unos ladrones que acababan de salir de una casa. Este, al no detenerse, decide dispararles. En el ejercicio de un derecho tenemos
que está reconocido por el ordenamiento jurídico y su ejercicio está justificado de acuerdo con la ponderación de interés en juego, como por ejemplo los futbolistas, cuando uno golpea y lesiona a otro. La culpabilidad es el cuarto aspecto positivo, y esta es la situación en la que se encuentra una persona que es imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez declara merecedor de una pena. En la culpabilidad tenemos dos formas, la culpabilidad y el dolo. Tenemos que el dolo es la intención con la que se lleva a cabo una acción, como por ejemplo, una joven que queda embarazada de su novio. Al no querer hacerse responsable del bebé, decide abortarlo. No puedes nacer, no puedes nacer. Tu papá no se quiere hacer responsable y yo no puedo sola. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Levántate! Mientras que la culpa se da por una negligencia y no hay culpabilidad, y sin esta no hay delito, por ser la culpabilidad un elemento del delito, como por ejemplo dos niñas que se encontraban peleando. Una empuja a otra, esta hace que su mamá se clave un cuchillo en el estómago. ¡Ay, cómo molestas! ¡Déjame eso! ¡Eres bien molestosa! ¿Cómo molestas? ¡Déjame eso! ¡Eres bien molestosa! ¡No! ¡Ella me está molestando! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay, sí! En el aspecto negativo de la culpabilidad encontramos la causa de inculpabilidad. Estos son hechos que absuelven el sujeto en el juicio de reproche porque destruyen el dolo o la culpa. Dos de sus elementos son el error y la ignorancia. El error es el conocimiento falso o el juicio equivocado acerca de un objeto, como por ejemplo la cocinera que por error confunde un ingrediente con veneno de ratas, con envenena a su patrón. Ay, la pimienta. ¿Qué será esto? Ay, ¿quién sabe? Le voy a echar esto. Aquí está, Paco. La ignorancia implica la total ausencia de la noción sobre un objeto determinado, como por ejemplo, las personas que viven en el estado de Chiapas tienen como una costumbre o una tradición vender a los miembros de su familia.
y estos ignoran que es un delito. Necesitamos dinero y tu mamá me mandó, órale. ¿A dónde me vas a Vamos llevar? a con me mandó, órale. ¿A dónde me vas a Vamos llevar? a con un señor que te ya hicimos el trato, córrele. ¿Cómo que no? Tienes Hola. comprometido. Sí. Tiene mucho dinero. Muchas Todo gracias. suya. ¡Vámonos! La imputabilidad es el quinto aspecto positivo por el cual es considerada una acción un delito, ya que esta es la capacidad psíquica de persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión, como por ejemplo en el delito del estupro, ya que con engaños o aprovechándose de las necesidades de ciertas personas se pretende llevar a un fin sexual. Gracias, no se hubieran molestado. Y aparte de, Gracias, no se hubieran molestado. como te dije, te puedo cumplir el sueño de tu vida, tu fiesta, pero ya está sacando. Como aspecto negativo de la imputabilidad tenemos las causas de inimputable. Esto es un término que se vincula a la condición de inimputable. Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su acción y las consecuencias de éste. Dos de sus elementos son el trastorno mental y el menor de edad. Estas serían las personas inimputables. En el caso del trastorno mental, tenemos que es la anomalía o la perturbación breve de las facultades mentales del individuo afectado, como por ejemplo, una niña que se encontraba jugando con su hermano, el cual carece de sus facultades mentales. Este la ahorca. En el caso del menor de edad, se asume como imputable a los jóvenes menores de 16 años que cometen delitos, como por ejemplo, dos niñas se reúnen fuera de su secundaria y una le vende droga a otra. Chomar, date el carito. Chomar, date el carito. Aquí está el dinero. ¿Sabes qué hacer? ¿Hacer el contigo? Como sexto y último aspecto positivo, encontramos a la punibilidad. Esta consiste en aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o una pena jurídica, o sea, es la posibilidad de aplicar una pena. Atendiendo a esto, no a cualquier delito se puede aplicar pena, como por ejemplo en el delito del fraude. Hola, buenas noches. Hola, quiero usar su cámara. Claro, amiga, ¿quieres verlo? Sí. En buenas condiciones. Tiene todo bien, clima, estéreo. No está bien. Si te interesa, te podemos hacer un descuento. ¿Descuento de cuánto? Del 20. ¿Y los papeles? Los papeles. ¿Y los papeles? Los papeles. Aquí está, mira, aquí está. ¿Está todo súper en regla? Sí. Está todo pagado, bien, todo. ¿Pero seguro que están en regla? Sí, están en regla. ¿Confía en nuestra Aquí están las llaves. Como aspecto negativo de la punibilidad, encontramos lo que es la excusa absolutoria. Estas son circunstancias personales que impiden la aplicación de una sanción. Como por ejemplo, en el artículo 235, el cual nos habla de la violación de correspondencia, nos dice que al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigido a él, se le impondrá de 6 a 48 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 10 a 100 días de salario. Sin embargo, se impide la aplicación de la sanción
a quienes, en ejercicio de la patria potestad o tutela, abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a las personas que se hallen bajo su patria potestad. Buenas noches. Disculpe, le viene a traer su correspondencia. Gracias. Hasta luego. ¡Daisy! Mándeme. Dime qué es esto. ¿Por qué revisas mis cosas? Mientras tú vivas en mi casa vas a hacer lo que yo diga. Otro claro ejemplo sería que en el artículo 220 nos dice que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario a quien con el fin de alterar el estado civil incurre en alguna de las conductas, como cuando se presente a registrar a una persona y se asuma la filiación que no le corresponda. Si se llega a cometer esta alteración, se impide la aplicación de la sanción debido a que la autoridad judicial no aplicará sanción alguna si el sujeto activo actúa por motivos nobles o humanitarios. Pero ya te dije que yo tengo un hijo. Pero le puedo dar mis apellidos, lo puedo criar como si fuera mío. Lo voy a querer igual que cualquiera. Bueno, está bien. Otro claro ejemplo sería que en el artículo 220 nos dice que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario a quien con el fin de alterar el estado civil incurre en alguna de las conductas, como cuando se presente a registrar a una persona y se asuma la filiación que no le corresponda. Si se llega a cometer esta alteración, se impide la aplicación de la sanción debido a que la autoridad judicial no aplicará sanción alguna si el sujeto activo actúa por motivos nobles. Mira, sacamos un ultrasonido y vimos que tu placenta se está desprendiendo. La placenta es lo que tiene vivo a tu bebé, ¿sale? Pero la placenta es la que tenemos que tener cuidado que no se salga, ¿sí? Primero está tu bebé colocadito atrás de la placenta, pero en este caso la placenta está abajo, ya está casi por salir de donde está el orificio de tu vagina, ¿ok? Eso pone en riesgo tu vida y la del bebé, ¿vale? Y tienes poquitas semanas de gestación, tienes 28 semanas de gestación, ¿ok? En este caso tendrías que quedar en reposo todo ahora sí que todo lo que te resta de tu embarazo. No te puedes mover de tu cama, te pone muy en alto riesgo tu vida, ¿ok? Además sufres presión alta, entonces ahora sí que tienes que decidir ahorita, decirnos si vas a seguir con tu embarazo. Y si sigues con el embarazo tienes que estar encamada todo el resto del embarazo, porque corres el riesgo de que te puedas desangrar y puedas fallecer. En este caso, si te llegan a meter, si llegas a seguir con el embarazo, tienes que llegar aquí a urgencias, te tenemos que meter de urgencias al quirófano y no te podemos asegurar tanto que tú quedes viva o tu bebé salga con vida, porque tienes muy poquitas semanas de embarazo. Entonces necesitamos una decisión para terminar con el embarazo de una vez, para que no pongas más en riesgo tu vida, o deciden pues tener al bebé. Como ellas me lo han yo prefiero tu vida a la del bebé. Bueno, compañeros, con esto finalizamos con la teoría del delito, con 6 aspectos positivos y los aspectos negativos que contiene una acción. Muchas gracias por su atención. Tell where the journey will end, but I know where to start.